Son las 8:41 de la mañana, estamos ahora sí ya en un enfoque de los sábados muy especial. Queremos tratar la coyuntura política de la semana, que ha estado dominada sin duda, en primer término por la solicitud de indulto del expresidente Alberto Fujimori, pero de hecho otros temas importantes es el energético, el destino del gas, qué cosa ocurrió con Kiteni, y finalmente, en efecto, la lucha también por parte de las Fuerzas Armadas y policiales para evitar estos excesos y una cierta hegemonía noticiosa, por lo menos, en lo que se refiere a seguridad nacional y del narcoterrorismo. Tenemos que decir, pues, entonces, que se trata de una semana agitada, en la que resaltan dos cosas: el riesgo de poder agudizar una vez más posiciones y contrastes, en otras palabras, perder un poco la posibilidad de una concertación, un acuerdo, una aproximación partidaria, y el otro elemento que tiene que ver en realidad con la necesidad absoluta, y hoy día hay varias noticias en ese sentido, después vamos a hablar también con el primer ministro. El día de ayer ha habido una reunión del ministro de Defensa con la CONFIEP, reunión importante en la que se han dicho varias cosas también importantes, y luego anuncios con respecto a la cúpula de las Fuerzas Armadas, que se han nominado ya también una buena cantidad de oficiales que ascienden. Están con nosotros el doctor Jorge del Castillo, secretario general del APRA, la congresista Marisol Pérez Tello, del PPC, el congresista Alejandro Aguinaga, del grupo parlamentario fujimorista, el ingeniero Juan Cheput, integrante de la Comisión Política de Perú Posible, que tenemos aquí a caracterizados dirigentes. Muy buenos días, señores, y gracias por estar con nosotros. Buenos días. Tenemos una información de Pedro Yaranga, de último minuto. Adelante, Pedro. ¿Cómo está, don Raúl? Buenos días. Tengo que lamentar, don Raúl, para nuevamente informar algo trágico. Se trata de otra emboscada narcoterrorista, en esta ocasión en el lugar denominado Cielo Punco, que está en el límite entre el distrito de Quimbiri, en el Bray, y el Valle de la Convención, el Cusco. Es contra una patrulla policial. Ha ocurrido en el transcurso de esta madrugada. Lamentablemente, a pesar de haber resistido la emboscada, han fallecido en el lugar 2 valerosos policías. Al menos hay hasta ahora 2 heridos. Uno de ellos ha informado sobre la emboscada, y varios desaparecidos. Y entre los desaparecidos también se encuentra el jefe de la patrulla, un comandante de apellido Campos. Al parecer, ellos habrían recibido alguna información no tan confirmada sobre posible traslado de armas y habrían acudido a una intervención policial, y el resultado es este, lamentable, don Raúl. ¿Nos puede precisar, Pedro, la parte geográfica? Es la zona de Cielo Punco. Eso está en una altura, en la selva alta, el límite entre el Bray, el común Bray, que la carretera que va desde el distrito de Quimbiri, y luego desciende hacia Quepaceato, al Valle de la Convención. Más o menos está a 2 horas y media de Quepaceato. A estas alturas de la mañana, bueno, ya están yendo los equipos de apoyo para hacer levantamiento de los cadáveres y también la ubicación de estos valerosos policías desaparecidos, entre ellos el comandante Campos. Muy bien, gracias por esta información, Pedro Yaranga. Estamos en contacto conforme se tengan más, pero evidentemente este es un golpe más que se produce y que naturalmente a nuestros invitados los voy a motivar para que empecemos por allí. Empecemos en este tema que en la semana nos ha tenido ya fuertemente impresionados, sobre todo por los peligros. Esto ocurre exactamente en la zona donde se han producido los conflictos anteriores. Marisol Pérez Tello, doctora, bienvenida. Bueno, profundamente preocupada por este hecho que acabamos de conocer todos por ustedes, que se suma a una secuela de actos que demuestran que hay una organización y una planificación en una zona que geográficamente es de muy difícil acceso, en la cual hay una ventaja comparativa porque conocen la zona, han vivido en esa zona los últimos 15, 20 años y evidentemente cuando uno entra a la selva se da cuenta que se puede perder en 20 metros.
Es muy difícil para nuestras Fuerzas Armadas combatir en un territorio agreste que es conocido, pero que no se conoce como el enemigo lo maneja. Así que me parece que el mensaje que yo quisiera dar es un mensaje de unidad, ¿no? Lo que no podemos hacer todos los que creemos en la democracia y que estamos enfrentando el terrorismo es comenzar a trasladar responsabilidades. Nadie, ni el Premier, ni las empresas, ni las Fuerzas Armadas. Ni los dos pobres ministros del Interior y de Defensa, que cuando hay esta crisis son los primeros que salen volando. Yo creo que lo que se tiene que hacer es asumir una responsabilidad política, por supuesto, pero en ese asumir responsabilidad, los errores que se han estado dando son el trasladarlo. No, la culpa la tiene el otro, en un momento la culpa la tuvo el perro, la culpa la tienen las empresas que nos dijeron que sacáramos la custodia, la culpa la tienen las Fuerzas Armadas que no cuidaron el gasoducto porque nadie les dijo que se fueran tan lejos, la culpa la tiene la novela, la culpa la tiene la prensa. Asumamos toda nuestra parte de responsabilidad, con eso por lo pronto el Congreso no tendría que estar todo el tiempo interpelando, porque lo que nosotros interpelamos es que se pretenda vender algo que no lo es como una operación impecable o victoriosa. O sea, estamos construyendo como país una fórmula para enfrentar el terrorismo. Por supuesto que van a haber errores, lamentablemente van a haber vidas humanas en esto, desaparecidos. Pero de lo que se trata acá es que esas personas se busquen, se les encuentre, se sancione cuando se cometen errores o se muera una niña como Zoraida, que no se pretenda tapar esto, sino que se asuma responsabilidad y se inicien investigaciones. Yo creo que si eso sucede, una actitud que me parece que es importante reconocer como la del Premier, el decir, mira, esto que señalé de la novela fue un error, estamos comenzando a andar del mismo lado. O sea, asumamos responsabilidad, asumamos error y no veamos si lo culpamos al otro, porque con eso el problema no se soluciona. Ingeniero Juan Chip, bienvenido. Muy buenos días a todos, Raúl. Bueno, yo tengo discrepancias con lo que acaba de decir Marisol. Yo sí creo que tiene que haber un eficiente control político, sobre todo sobre los ministros. Porque a mí me sorprende mucho que dos ministros de Estado se jacten de tener una estrategia histórica en la cual en la zona del Brain están participando de manera conjunta tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, cuando se ha visto que eso casualmente históricamente no ha funcionado. Y más bien, los éxitos que han habido en los últimos 10 años han sido cuando se ha privilegiado el trabajo de inteligencia y no las patrullas en la zona. El trabajo de inteligencia es el que ha permitido que se capture en los últimos 2 o 3 años a importantes líderes de Sendero Luminoso. Pero el patrullaje en la selva, tal y como muy bien lo ha dicho Marisol, es ir a una emboscada en firme. A morirse. Porque definitivamente las personas que se encuentran allá, los senderistas, conocen el territorio mejor que nadie. Y es por eso que se privilegia la acción de inteligencia por sobre la acción armada, para de esa manera empezar a descabezar al fenómeno senderista. Y cuando yo escucho al ministro de Defensa el día de ayer decir de que estamos actuando históricamente porque ahora están unidos los comandos de las Fuerzas Armadas con las fuerzas policiales, daba la impresión como que anunciaba un operativo mucho más completo, una conciencia mayor del problema por un lado, y en segundo lugar lo que sí destacaba era precisamente la labor de inteligencia. Así es, pero la labor de inteligencia da los frutos en el mediano y largo plazo. No es una que nos dé nos dé resultados en el... Pero sí, más bien lo que está es que se está insistiendo, inclusive el mismo ministro de Defensa anunció que se van a colocar nuevas bases en la zona, alrededor de 12, cuando se ha visto que las bases no necesariamente sirven para controlar el avance senderista. Entonces yo creo que en primer lugar, a estas alturas, lo que nos acaba de informar Pedro, corresponde a una situación en la cual no hay conducción política, lamentablemente, no se tiene en firme qué es lo que se quiere hacer, y yo creo que más bien ahora es cuando tiene que haber un mayor control político sobre los dos ministros, porque lamentablemente no podemos seguir yendo en una situación como esta cuando el narcotráfico, que es el verdadero enemigo, está financiando a los terroristas en esta suerte de sicariato que está demostrando resultados, lamentablemente para el país, contundentes. Doctor Jorge del Castillo, bienvenido. Sí, muchas gracias. Bueno, sin duda es una situación y un terreno dificilísimo, pero creo que lo que está quedando en claro es que precisamente lo que no hay es inteligencia. El caso, por ejemplo, del ataque a este aeropuerto, el incendio de los helicópteros, fue una cosa clamorosa, hubiera podido preverse, ¿no? Entonces, sin duda, uno no se puede poner en plan de criticón, pero coincido en que esta posición es triunfalista, ¿no? Todo está resuelto, todo es impecable, ha sido pues desastroso, es al revés.
Entonces, eso es lo que arrastra la responsabilidad política de los que hacen estos anuncios. Lo que ha dicho Juan Cheput me parece muy interesante en el sentido de que lo que evidentemente, aparte de las carencias puntuales de los actuales ministros, en fin, de la presente administración, es que parece mentiras, y la verdad que los ignorantes de los periodistas no nos damos cuenta, es que no exista una continuidad en este esfuerzo. Esto viene desde la época del doctor Alejandro Toledo hasta ahora. ¿Cómo es posible que nadie pueda decir que no existe una doctrina, una continuidad operativa, en fin, prácticamente un conocimiento más en profundidad? Eso está a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de aquellos tiempos. O sea, que ahí puede haber un problema. Este gobierno al tema le ha agregado una letra, la M. Antes era Brian, nomás ahora es Brian, ¿no? Y parece que baja un poco al corriente yo diría de una desatención, ¿no? Puntual, ¿no? Realmente hay mucha consternación porque estas cosas pueden pasar, no es que vamos a decir cómo es posible que haya pasado, no, sí pueden pasar en cualquier tiempo y en cualquier gobierno. Lo que se ve es que sistemáticamente esa falta de continuidad, que ustedes han acotado muy bien, pero la decisión política, la acción de la Fuerza Armada va directamente proporcional a la decisión política. Y ahí es donde parece mentira que siendo militar el presidente de la República haya una falla garrafal. Son las 8:52, vamos a hacer una pausa y entraremos a ver cuál es la cirugía mayor, en este caso todavía no el indulto, sino en esta situación del Brain, con el doctor Alejandro Aguilar. Bien, efectivamente, esta noticia de lo que ha ocurrido en Cerro Junco, inmediatamente en la zona, en el límite del BRAE, entre Quimbiri y Quepachato, nos ha conmovido, le ha dado un punto de partida a este análisis de la coyuntura política de la semana. En esa primera vuelta le faltaba intervenir a don Alejandro Aguinaga. Bienvenido. Gracias, don Raúl. Efectivamente, han transcurrido año y medio de gobierno. Y no es que vengamos a tirarle barro, tierra al gobierno, señalar la realidad. En año y medio no se ve que hay política de Estado, no hay conducción. ¿Cómo es posible que tengamos en este tiempo 3 premieres, cada cual de diferente línea política, cada cual con un gabinete? Comenzamos por el gabinete de todas las sangres. Hoy día tenemos 4 ministros de defensa, y que anoche, como señalaba Juan Cheput, yo también vi y escuché la entrevista, pensábamos que estábamos en otro mundo. Me he reunido con los ministros de defensa, he hecho esta otra cosa, y sin embargo la realidad se contrasta con la grandilocuencia y la verborrea que se muestra. Es lamentable, penoso, pero hay que decirlo. Y aquí se necesita hacer un alto en esta carencia de conducción para reconstituir justamente lo que va a ser no solamente la lucha antiterrorista, sino la conducción sectorial del gobierno. No hay políticas de Estado. Hemos escuchado que el premier, que los ministros están viviendo la fantasía de la circulina, de las motos, de las seguridades, y no toman conciencia de lo que pasa cuando él habla de esta novela. ¿Cómo va a señalar? Por más que haya pedido disculpas, esto no es una novela, esto es un mundo real y cabal, donde ya en el Brain hay como 25 muertos y grandes pérdidas, y lo único que hacemos es priorizar las fotos, señalar operaciones impecables, traer niños para la foto, entre la primera dama, la ministra de la Mujer, decir que son rescatados, por ahí aparecen los padres a decir que reclaman sus hijos, hay una niña muerta, Soraya, que no lo quieren admitir, viene lo del aeropuerto de Quiteni, donde tremenda pérdida, 3 helicópteros, hoy día fatalmente más muertos. Entonces se está viviendo una realidad de un festival necrológico en contraste con un mundo irreal, fantasioso, grandilocuente que se señala y que en estos momentos clama el Perú. Un alto para reconstituir y conversar con las fuerzas políticas porque queremos que el Perú salga adelante. Ahí hay un artículo hoy día de Washington que señala, no sé si lo han leído esta mañana,
Sendero Luminoso sustituye al Estado. No queremos pensar que no hay Estado en nuestro querido Perú. Pues sí, en este cuadro, más bien pesimista y que nos pone a todos en alerta, la pregunta que les quiero plantear a todos, antes de ingresar después al tema del indulto, es, en lo que se refiere, ¿qué se hace en esta situación? Es probable que el gobierno también, que se siente acosado, y de hecho está siendo ajochado por todos lados sobre una temática múltiple, ¿qué tiene que hacer la oposición? ¿Qué tienen que hacer los partidos políticos? ¿Qué tienen que hacer los medios de comunicación? Porque el peligro, en lo que se refiere a defensa y en lo que se refiere al interior, es que en verdad las cosas se vayan de las manos. Quizá ahí debería pensarse de repente en una reconformación de un gabinete, pero ya con gente altamente especializada en cada área, encontrar consensos en los grupos políticos, no sé, en fin. Es evidente que no podemos seguir en esta situación en la que gobierno y oposición están cada vez más separándose, incluso me permito decir que Perú posible también está un poco en la oposición, digamos, ¿no? Bueno, o sea. A ver, ¿qué cosa es lo que conviene hacer con todo realismo y sobre todo con una posición constructiva, que espero que sea lo que todos deseamos? Marisol Pérez Tello. Bueno, yo creo que lo que no conviene hacer es pensar ahora en el 2016. Eso a mí me parece que no es lo adecuado. O sea, yo creo que hay que estar ahora todos juntos porque el éxito de este gobierno es el éxito del Perú. Evidentemente yo tengo muchos argumentos en este momento para pegarle a todos los ministros o al presidente, pero me parece que no es el momento. Yo privilegio mi responsabilidad con el país. Porque el problema de la lucha contra el terrorismo no tiene 1 año y medio, tiene muchos años más. Es un problema de abandono de las Fuerzas Armadas, es un problema de incumplimiento de compromisos concretos con relación a beneficios y con relación a seguros de personas que murieron, policías y militares, por ir a defendernos, que tenemos que estar peleando en el Congreso porque se les pague, no ahora, en los últimos 15 años, y no para reconocer el triunfo corto de cualquiera de los gobiernos. Yo creo que este no es el momento de hacer una reseña histórica de eso, sino de mirar hacia adelante. Tenemos un enemigo común, un enemigo que es poderoso, que está financiado por el narcotráfico, que es más poderoso todavía, a quien le conviene tenernos en este estado de zozobra, a quien le conviene generar todas estas situaciones una y otra vez porque destinamos recursos y destinamos toda nuestra seguridad y todo nuestro aparato, que es pobre, para las zonas del terrorismo, y el narcotráfico tiene las demás zonas libres. Tenemos capacidad operativa para cubrir todo el territorio. Y eso, por supuesto, pone en riesgo una serie de circunstancias adicionales que impactan la seguridad en el día a día de los peruanos y peruanas. Si es que este ministro y el ministro del Interior por lo menos asumen que eso es así y no esperan aplausos, lo más probable es que la oposición esté unida diciéndole, mira, te vamos a respaldar. Pero si es que lejos de eso, es que nosotros seamos un compás y aplaudamos errores, negligencias o falta de investigación, como en los casos de la niña Zoraida, o en este supuesto que pretenda a partir de esto triunfalismo, entonces sí va a encontrar una posición que le va a decir, ¿sabes qué? Mira, vamos y vamos todos a los ministros, al ministro de Defensa sobre todo, una dosis de humildad le haría mucho bien, y a todos la necesidad de mirar el Perú hacia adelante y esto que para mí es una demanda histórica, y es que estemos juntos en esto. Es indiscutible que el gobierno todavía no entiende que el principal problema del Perú es el narcotráfico, y el narcotráfico necesita de Sendero Luminoso como sicarios distractivos de nuestras Fuerzas Armadas para poder operar eficientemente. Entonces, pensar solamente en Sendero Luminoso y no pensar en el narcotráfico es un error de partida. Si nos comparamos con las mejores prácticas en América Latina, lo que está sucediendo en Colombia, por ejemplo, Colombia, luego de cerca de 11 años de privilegiar los ataques con tropas especializadas a la FARC, no tuvieron éxito. El éxito lo tienen cuando empiezan a trabajar intensamente con inteligencia y quitarle todas las posibilidades financieras a la FARC. Los secuestros, el control de las casas de cambio, los dólares, etcétera, ahogarlos financieramente. Y hemos visto los resultados en los últimos 3 años, en los cuales los cabecillas han sido eliminados a tal punto que ahora están siendo obligados a conversar con el presidente Juan Manuel Santos. Acá no. Parece que no se ha aprendido lo que se ha hecho en los últimos 10 años, porque el trabajo de inteligencia, Raúl, que empezó hacia el año 2004 con Alejandro Toledo, continuó con el gobierno aprista, ha sido cambiado. De nuevo se está privilegiando lo logístico por sobre el trabajo de inteligencia. Y no nos olvidemos que también en la década del 90, cuando se captura a Abimael Guzmán, es por un trabajo de inteligencia y no de un trabajo de represión activa, que es lo que se ha vuelto.
Entonces creo yo que el gobierno tiene que privilegiar este trabajo de inteligencia, que como decía Jorge hace unos minutos ha quedado de lado, se demuestra con lo de Quiteni, y entregarle el mando a las fuerzas policiales. Yo creo que no debe haber un comando bicéfalo, fuerzas policiales y fuerzas militares. Debe volver a las fuerzas policiales, que son las que han obtenido los mayores éxitos, y dejar a las fuerzas armadas para lo que debe ser, que es el récord de Estado. Bueno, en primer lugar, este atentado, me acabo de informar que pasado ayer. Te llama mucho la atención que en lugar de haber tenido un comunicado oficial... Ha sido en la madrugada. Pero ayer, yo te puedo confirmar. Sí. Entonces, no tenemos un comunicado oficial del Estado, sino es un analista quien anuncia a través de radioprogramas, lo cual es un mérito de radioprogramas y del analista, pero una deficiencia del Estado. Y en tal sentido quiero informarle que también nos acaban de informar que el comandante Campos Torpoco, así apellido, ¿no? Afortunadamente no está desaparecido. Okay. Lo han recuperado, está herido, pero entiendo que es salvo. Lo cual, bueno, entre esto malo noticia es algo bueno. Ahora resulta que en lo que va el gobierno, y tenemos una estadística con nombres, apellidos y lugares, van 65 muertos. Porque no solamente han muerto los 2 policías, sino han muerto un nativo guía, ¿no?, que estaba con ellos, ¿no? 65 muertos, no son 15, como son 65 muertos en estos... No, pero en el Brain. No, en todo. En Brain van como 15 o 25, pero en todo el Perú, por efectos políticos y sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y un poco la pregunta, Raúl. Se ha priorizado una política desordenada, ¿no?, desarmando cosas anteriores. Cada ministro entra con su jefe de inteligencia del brazo. Entonces, a 4 ministros tenemos 4 jefes de inteligencia. ¿Cómo podemos pedir coherencia y continuidad? Y creo que al señor Humala se le ha pasado ya en 2 veces la posibilidad de convocar gabinetes de mayor unidad nacional. No lo ha hecho. Entonces, privilegia personas sin experiencia, ¿no? ¿Qué experiencia tienen los señores ministros de Defensa y de Interior, por respetables que sean, en estas materias, si se le va de la mano todos los días? Ese es el punto. Creo que usted, Raúl, ha dado una ruta. Convocar a un gabinete de mayor capacidad, de mayor experiencia, de mayor unidad nacional. Creo que eso sería una buena nota. Doctor Aguinaga. En el mismo sentido, don Raúl, si quieres avisorar medianamente el futuro, mira el espejo de la historia. La conducción policíaco-militar exclusiva conduce al fracaso. El gobierno tiene que reformular conscientemente sus políticas en la lucha antiterrorista y con el narcoterrorismo. ¿Por qué? Porque no hay un acercamiento al pueblo. Hablamos de la inclusión social, justamente este es el momento de poner todos los recursos para lograr una inclusión social en esa localidad y sacarlo al narcoterrorismo justamente del acercamiento al pueblo, como ya se hizo en los 90s, por más que no quieran reconocerlos, las cabezas terroristas en la época de Alberto Fujimori fueron capturadas sin derramamiento de sangre. Y eso es totalmente cierto. Ahí está Polay, está Abimael Guzmán, Iparraguirre, Cárdenas Chur, Rincón, en fin, los nombres son interminables. Luego, los sectores sociales. Los sectores sociales tendrían que estar trabajando ahí. Los ministros están acá, como le digo, en este mundo fantasioso y tendrían que estar ahí mirando cómo apoyamos para mejorar los indicadores de salud, los indicadores educativos. A la ministra se le dijo, se le llevó la lista de 800 profesores que han purgado cadena por terrorismo y no ha hecho caso hasta el momento, y ahí siguen pues haciendo apología agravada, instruyendo a los niños justamente en lo que es el terrorismo. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Hay que hacer un alto y, como dice Jorge del Castillo, convocar a las fuerzas. El presidente tiene que ya justamente despojarse de cualquier tipo de soberbia o vanidad, pisar tierra y llamar a las fuerzas políticas, porque el Perú no va a poder continuar así. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, son las 9:07 de la mañana, y inmediatamente entramos luego al tema del indulto, en la que también es importante saber cuáles son las posiciones que van adoptando las diversas tendencias o grupos políticos. Este es el tema que ha estado sistemáticamente abordado durante la semana
que ha transcurrido hoy día desde la presentación de la solicitud de indulto. Y a las 9:11 de la mañana hacemos el recorrido sobre opinión y perspectivas respecto del indulto solicitado por los hijos de Alberto Fujimori, y que por supuesto ha ocupado todos los titulares y todas las conversaciones de esos días. Vamos a empezar entonces con don Alejandro Aguinaga, para que diga una vez más de qué se trata. No cabe duda de que hay todo un aspecto médico que nadie pone en discusión, aunque claro, se dice sí, hay esta discusión de que cuán grave es. Pero lo que está claro es que ha habido una resonancia política que ha llevado a antiguos recuerdos, a antiguas controversias y también a perspectivas que ahora no se ve que permitan llegar a un equilibrio, a una solución equilibrada. Efectivamente, don Raúl, eso es totalmente cierto. El solo hecho de tratarse de Alberto Fujimori va a despertar todo tipo de comentario, todo tipo de pasiones, todo tipo de posiciones. Pero lo real y concreto es que Alberto Fujimori, a través de los hijos, se presenta un indulto humanitario como consecuencia de todas las enfermedades que padece, principalmente el cáncer, que está justamente claramente demostrado con los estudios de las células de los tumores que se le han extraído. Mal que tiene algunos años. Así es, comenzó en el año 97 con un carcinoma in situ, que es un cáncer. Luego, en el año 2008, fue operado nuevamente de un cáncer ya invasivo, microinvasivo de la lengua. Se repite en febrero del 2010 una intervención de displasia severa, que en el entender de el texto de Louis Harrison sobre cáncer de cabeza y cuello, lo considera también un carcinoma in situ, y 2 intervenciones más de displasia que no hacen sino mostrar que hay atipia, que las células no son normales, que hay atipia celular y que van a terminar en un cáncer. Como lo han dicho los oncólogos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, esto se llama cancerización de campo. A diferencia de vuestro, que es el señor Elmer Huerta. Pero es oncólogo, aparte de opinólogo. Bueno, no trabaja en un hospital hace tiempo que yo sepa, y él dice de manera absoluta, y acá está en RPP, hace cirugía dice, radial y televisiva. hasta donde se sabe, Fujimori nunca ha tenido cáncer. Y lo vuelve a repetir luego de la intervención del año 2008. Aquí está, lo vuelvo a repetir en la intervención. Dice, de acuerdo a las partes médicos, no hubo cáncer en los análisis. Y yo acá tengo los resultados de los análisis. El del 97, carcinoma. El del 2008, carcinoma epidermoide microinvasor. Es que estas irresponsabilidades, estas charlatanerías, don Raúl, las tenemos que poner de lado. Y con mayor razón cuando hay un sesgo político, y cuando hay, como el día de ayer lo tengo que censurar, que hay hasta xenofobia. Porque este señor, en un artículo que sale en La República, dice, no se le debe dar el indulto a Fujimori porque saliendo va a vivir mucho. Recordemos pues que las personas japonesas son longevas. Eso es nauseabundo, eso hay que rechazarlo. O sea que si es anglosajón, sí hay que darle el indulto en la óptica de este charlatán. Eso no lo aceptamos, don Raúl. Marisol Pérez. Yo no voy a procurar dar alguna información que nos puede ser útil respecto de los absolutos. Yo creo que pretender que desde el punto de vista jurídico absoluta en este tema no es adecuado. Señalar que la Corte Interamericana ha establecido una prohibición del indulto en una serie de casos, Gómez Paqueyauri, Barrios Altos, que conocemos y que escuchamos constantemente, es cierto. Pero también es cierto que el artículo 4 y 5 de la propia Convención Interamericana lo que señala es que se tiene que proteger la vida y la integridad de una persona. Esto es en frío, sin referirnos específicamente a Fujimori. Y en ese sentido no se puede prohibir que por razones humanitarias se indulte ni a Fujimori ni a ninguna persona que podría por esas condiciones estar expuesto a la muerte. En el caso particular de Fujimori,
Quedamos claro que no es una enfermedad terminal, en eso coincidimos todos. Pero hay un segundo supuesto. Sí, ustedes mismos lo han dicho. Hay un segundo supuesto que supone que la enfermedad sea avanzada, degenerativa, progresiva. Entonces, lo que se tiene que probar simplemente es que eso sea así. Impliquen otros males colaterales, ¿no? Sí, pero en realidad la norma lo que te pide es eso: progresiva, degenerativa, avanzada e incurable. Esas son las 4 condiciones. Y es por eso, es avanzada, progresiva, degenerativa, incurable. Es lo que te pide la ley, no te pide nada más, el decreto correspondiente, el que regula indultos por razones humanitarias. Y esos 4 supuestos son objetivos, absolutamente objetivos. Si algo es avanzado, eso se puede probar. Si es degenerativo, es claramente también corresponden exámenes médicos correspondientes. Esto no es solo un tema físico, también es un tema psicológico. Y en eso me parece que especular no es lo adecuado. Así que quiero, por otro lado, señalar quiénes son los que van a tomar esta primera decisión en un primer momento. Por supuesto, finalmente, el presidente de la República con un criterio más político. Pero además una comisión cuya composición es interesante que se conozca. Primero, hay una persona que fue candidata por el fujimorismo, con lo cual nadie va a poder decir que esta comisión tiene algo contra Fujimori. Y eso me parece importante. Yo sí puedo decir. Eso me parece importante. Yo sí puedo decir porque él odia a Fujimori. Me parece importante. Ese pastor fue candidato en el año 90, fue senador de la República. En todo caso, si lo detesta, eso es un tema. Y lee los artículos de él. Eso será un tema por el cual tendrá que responder él mismo. Hay expertos en derecho constitucional, como Roger Rodríguez, que tiene un reconocimiento de una trayectoria que no va a poner en riesgo por este supuesto. Está Laura Barcárcel, que además es de Religiones por la Paz. O sea, hay un grupo cuya composición nos garantiza posiciones a favor o posiciones en contra políticas, pero nos garantiza que el debate va a ser sobre aquello que se tiene que acreditar. Ya será el presidente que con un criterio político tome la decisión, pero yo sí creo que por respeto a la familia, que está pasando por un trance difícil, porque el cáncer siempre lo es, quienes hemos tenido la desgracia de vivir esa situación lo sabemos, deberíamos de mantener, y yo por supuesto soy la más crítica con las violaciones a los derechos humanos que se produjeron durante la época del combate al terrorismo, y por supuesto no las voy a respaldar, pero la venganza no es la forma en que un país debe enfrentar su pasado, la impunidad tampoco, pero la venganza no es quien debe orientar nuestras decisiones. La peor consejera en realidad. Muy bien, Juan Simón. Bueno, yo creo que en estos días hay un gran debate entre lo jurídico y lo médico, ¿no? Y tanto lo jurídico como lo médico son insumos para una decisión política. La decisión va a ser finalmente política, la del presidente de la República. Yo creo que en ese sentido tiene que tomar en cuenta algunas cosas. La primera, en todas las fuerzas políticas, sin excepción, hay consenso en que si hay una enfermedad terminal, procede el indulto. Y casualmente, como la decisión es política, el gobierno tiene que tener cuidado en lo que dice. Nosotros no vamos a aceptar, al menos yo en lo particular, comportamientos que pueden llevar a lo humillante, ¿no? Ayer escuchaba a la ministra de Justicia, Eda Rivas, que con un mensaje político verdaderamente torpe, con todo el respeto que se merece ella, dice que hay 117 personas que tienen que evaluarse, dando a entender de que Fujimori tendría que ser el puesto número 118. Tampoco se tiene que llegar a esos extremos. Es indiscutible que estamos hablando de un expresidente con su activo y su pasivo. Eso no está en tela de juicio, pero tiene un trato totalmente diferenciado y tiene un trato que ha generado que en estos momentos la agenda política nacional esté en torno a esa discusión. Si el gobierno va a optar por ese camino, va a entrar en un terreno de confrontación que no es el que se necesita. Creemos nosotros de que el gobierno debe apostar por la calma, por mejorar sus declaraciones políticas, porque esto definitivamente va a tener un impacto político, y esperar eligiendo a la vez en paralelo ¿Y las declaraciones políticas de Perú posible también se pueden modificar? Por supuesto. Nosotros hemos planteado un comunicado en el cual estamos indicando cuáles son nuestra posición respecto al indulto, y ahí indicamos con absoluta claridad que este procedería por razones estrictamente humanitarias. Doctor Jorge del Castillo. Sí, en primer lugar, estoy un poco sorprendido con este debate. Hay una intrusión antiética de una serie de gente que opina, inclusive siendo médicos, sobre temas que yo entiendo
que en el campo médico deben manejarse en la mayoría de los casos. No es el caso del doctor, porque él es el médico precisamente del equipo médico del señor Fujimori, pero me refiero a otros profesionales. Creo que tienen que tener mucho cuidado. Una cosa es especular políticamente y otra cosa es meterse. Ya entramos a lo mediático, en realidad. Sí, pues, pero eso distorsiona. Finalmente creo que el tema médico es un tema central y lo tiene que ver esa comisión, que lamentablemente veo que no hay ningún médico, ¿no? Pero está presidida por quien se fue a la Corte, ojo, a allanarse en el tema de, ¿no? El terrorismo y las cuestiones, ¿no? Okay. Segundo asunto. Yo creo que el Perú necesita un poco más de grandeza y menos de odios. En la historia del APRA, por ejemplo, yo vi a Ramiro Pralet 13 años entre cárcel y destierro, ni una palabra de recriminación contra nadie. Armando 9 años en prisión y es un hombre que está pidiendo unidad nacional, y así por el estilo, empezando por ahí de la Torre, que pasó en el Panóptico y en el exilio muchísimos años. Entonces, yo aprendí de los viejos de mi partido este sentimiento de unir al Perú y no tener memoria para agravios ni odios. Yo acabo de estar en un congreso internacional en Sudáfrica, y una figura como Nelson Mandela es admirada por todos, y es un hombre que pasó 25 años en la cárcel y salió a unir a su país. Entonces yo veo que hay gente que busca la verdad entre comillas para seguir odiando. Yo creo que esto no tiene sentido. Es decir, para seguir odiando y trasladar ese tema a una serie de otros rencores o cuestiones políticas contemporáneas, actuales, pero minucias. Así es, que no quedan en la historia. Por eso es que nosotros hemos pensado lo siguiente. Esta decisión que la puso el presidente Humala en agenda, no la puso la oposición, él la puso en agenda. Él dijo, ¿qué espera la familia para pedir el indulto? Muy bien. Ya le eso puede haber sido también un error, ojo, pero sí. Puede haber sido, pero también puede haber sido una cosa perfectamente estimada y calculada, ¿no es cierto? Entonces, como se dice en criollo, la pelota está en su cancha. Dejemos que él resuelva. Y lo que él resuelva hay que apoyar. Sí, claro. No podemos estar esperando ahí agazapados y con las uñas listas para atacarlo al cuello apenas diga una cosa que no es de nuestra conveniencia. Hay que, por la reconciliación del Perú, hay que respetar la decisión que el presidente tome y lo haga con un perfecto criterio de conciencia. Muy bien. Señores, muchísimas gracias por esta participación. Lamentablemente, palabra adicional es palabra que le quitamos al primer ministro. Así que tenga en cuenta, doctor Aguilar. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hacemos una pausa y continuamos.